Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, quedándose en casita y sobre todo aprendiendo con el profesor Miguel Buendía. Vamos a dar inicio con la actividad programada para el día 3 de la semana 20. Y dice así. Aprendo en casa. Muy bien, la actividad programada para este día es ¿dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Los recursos de esta actividad son cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, nuestro texto, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan, parte 1. Nuestra meta para este día es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan, en el área de ciencia y tecnología. Te propongo el primer paso. Primero, vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cómo es el hábitat de las vicuñas y con qué experimento demostrarías que una sustancia es ácida? Para responder a estas preguntas tienes que utilizar los recuerdos que tengas de las clases anteriores. No te olvides que revisar tus recuerdos es muy importante para cumplir la meta de esta actividad. Una vez contestadas estas preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Te planteo una pregunta de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Escribe una o dos posibles respuestas a las preguntas de investigación. Estas respuestas constituyen tu hipótesis. No olvides que la hipótesis es una respuesta que es necesario comprobar su veracidad, para lo cual tienes que elaborar un pequeño plan de investigación. Y este plan tiene que estar escrito en tu cuaderno. Recuerda que dicho plan debe presentar los siguientes elementos. Una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas, según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. De esta manera, al realizarlas podrás obtener ideas y la información necesaria para responder científicamente a las preguntas. Una lista de materiales o recursos que necesitarás, lecturas, videos, entrevistas, etc. Si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten en cuenta que la información que obtengas debe de ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes el plan, coloca un check si la información obtenida los cumple. Y aquí te presento los 3 criterios. El autor del texto, el video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académica como una universidad, un gobierno o una empresa, marcamos un check, no se olviden, o marcamos el visto. El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. También marcamos un visto o un check si es que se cumple esta condición de nuestras fuentes de investigación. Y por último, la información ha sido publicada en una revista, en un libro académico o en qué otro medio. Coloquen un check. No se olviden que es importante colocar el check para poder cumplir con las acciones de nuestro plan. Luego pasamos a la siguiente actividad. Para ayudarte a contestar las preguntas de investigación, te planteamos el siguiente texto. ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 1. Al leer este texto, tienes que responder a las siguientes actividades. Primero, durante la lectura te sugerimos lo siguiente. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? Todas las respuestas a estas preguntas las encontrarás en el texto leído. No te olvides utilizar la técnica de subrayado de ideas principales para poder comprender mejor el texto. Una vez concluida esta actividad, pasamos a la siguiente. Observa el siguiente gráfico. ¿Hay algo que has podido conocer por la lectura?
Muy bien, tenemos un cerebro y en el cerebro se está formando toda una red neuronal de conocimientos. Por ejemplo, mercado en la fruta. La fruta puede ser una manzana, la fruta puede ir a la pastelería, pueden hacer un pie de manzana, la manzana tiene un color determinado, una forma y un sabor. ¿Quiénes pueden ir a la pastelería o al mercado o del mercado directamente? Pueden ir los vecinos, el mercado puede encontrarse en el barrio, pueden ir los amigos, pueden ir por un cumpleaños también a comprar un pay de manzana. Todo esto es una red neuronal. ¿Qué crees que representa la imagen? Ya te lo he mencionado, una red neuronal de recuerdos. Explica en tu cuaderno una hoja de reuso, una explicación al respecto. Ayúdate de la lectura. Es por ello que les he sugerido que subrayen de diferente color las ideas principales del texto leído. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro 1 y luego copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. En la primera parte escribe los lugares donde se guarda la información científica. Por ejemplo, sobre el hábitat de las vicuñas. A continuación, en la segunda parte, escribe los nombres de los órganos donde se guardan los procedimientos, por ejemplo, para hacer un experimento. Muy bien, empezamos. ¿En qué lugar o lugares se guardará el recuerdo sobre el hábitat de las vicuñas? Eso está en la lectura. No se olviden leer y responder esta pregunta. ¿Dónde se guardará el recuerdo sobre los procedimientos que realiza para realizar un experimento que permite identificar si una sustancia es ácida? También se encuentra la respuesta en la lectura. Una vez terminada esta actividad, pasamos a la siguiente. Ya estás en condiciones de complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Escribe tus respuestas. No olvides añadir 1 o 2 argumentos que sustenten cada una de ellas. Y felicitaciones, desarrollaste con éxito la actividad que te propusimos. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy relevante. Este aprendizaje te servirá para conocer más sobre los recuerdos desde el punto de vista de la ciencia. Ahora te propongo lo siguiente en familia. Revisa tus anotaciones a partir de las lecturas, los cuadros que elaboraste y los gráficos que te presentamos. Explícales a tus miembros de tu familia por qué es importante conocer la información y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Finalmente, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. En el cuaderno tienes que realizar el siguiente cuadro y contestar a las preguntas. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Qué tipo de recuerdos guardan en el hipocampo y en la corteza cerebral? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? ¿Qué tipo de memoria existe? ¿Qué duración tiene cada tipo de memoria? ¿Qué funciones cumple cada tipo de memoria? No olvides que las respuestas a estas preguntas las encontramos en el texto leído y también puedes recurrir a otras fuentes de investigación. Compara también las respuestas de tu ficha, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan, parte 1. Después de comparar, coloca un visto al lado de las respuestas que sean correctas y un signo de interrogación al lado de las que sean incorrectas. Finalmente, vuelve a leer el texto y corrige las respuestas incorrectas. Muy bien. Ahora te planteo la siguiente lista de cotejo. Benito es un estudiante de sexto grado. Sabe que para llevar a cabo una investigación debe seguir varios procesos y que estos tienen un orden determinado.
Su amiga Carolina de quinto grado le mostró una lista de los procesos y él le preguntó si estaban bien. Él se dio cuenta de que los procesos estaban en desorden y escribió algo en la lista. Luego, con una sonrisa, se la devolvió a Carolina. Ella vio que en su lista Benito había escrito números para indicarle cuál es el orden a seguir. Carolina le dio las gracias y fue a informar a su grupo que debían de corregir la lista que habían hecho. ¿Qué números colocó Benito? Copia la siguiente lista en tu cuaderno y completa los números que faltan. Muy bien. Identificamos un problema a investigar. 1, está muy bien. Hacemos la pregunta de investigación. 2. Ahora, ¿cuál de estos será el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 y el número 7, 8, 9 y 10? Acá tenemos el 1 y el 2 y el 6 y el 10, que están bien. Ahora, ¿qué paso seguirá? Elaboramos nuestro plan de acción. No puede ser, eso es después. Primero vamos a formular nuestras respuestas a la pregunta o hipótesis. Esta es la 3. Después elaboramos un plan de investigación, es la 4. Luego en la 5 verificamos que sea información confiable. No, esa es la 6. Entonces, ¿qué vemos? La 7, acá es la 5. Elaboramos nuestro plan y recogemos información confiable. Luego de la 5 viene la 6. Verificamos que la información sea confiable. Luego la 7, la 8, la 9 y la 10. Ustedes deben de completar esos números y colocarle el check correspondiente o el visto. Muy bien, ahora ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Consideras que fue para ti más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puede hacer para que lo difícil puedas aprenderlo más fácilmente? Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que la clase haya podido ser entendida por todos ustedes. No se olviden nuevamente que pueden llamarme o escribir a las redes sociales para cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Hasta mañana.